El canal del Congreso presenta. Estamos en su programa En el Tintero, aquí en el canal del Congreso. El día de hoy vamos a abordar aspectos de la salud, personal médico. ¿Requerimos médicos en el país? Por supuesto. ¿Especialistas? ¿Cuántos? Razones del déficit. De estos y otros muchos temas vamos a conversar en su programa En el Tintero. Así es que quédese con nosotros porque comenzamos. Amigas y amigos del canal del Congreso, bienvenidas y bienvenidos a su programa En el Tintero. El día de hoy vamos a abordar una temática del mayor interés, no solo desde el punto de vista parlamentario, del Senado de la República o la Cámara de Diputados, sino es más allá. Es de usted, de la sociedad, de nosotros, el tema de salud. El déficit de médicos generales y especialistas y en general de personal de salud. El déficit de hospitales y clínicas, endémico, quizá desde hace 50 años, por tener un punto de partida. Y para hablar de este y otros temas, cuento con la presencia, me honro de contar con la presencia del senador de la República, Faustino López Vargas, quien además es médico. Es un médico que ejerce su profesión de médico y que se ha involucrado en los temas del punto de vista de la práctica, pero también del punto de vista ahora político como senador de la República. Así es que le agradezco al senador. Senador, bienvenido a tu programa. Es una charla que teníamos pendiente y que me encantará escuchar tus opiniones, tus vivencias. Y para abrir boca, bienvenido antes que nada, te pediría nos hables de algo que resulta elemental y de revisar sobre todo en forma reciente. El tema de los médicos llamados generales, su estado anterior, su transición, su estado actual. ¿Qué debemos hacer frente a esos médicos que históricamente vieron a nuestros abuelos, a nuestros papás, a nosotros, quizá a nuestras niñas, y que les veíamos como el médico? Ahora tenemos otras visiones. Parece que el médico general se ha vuelto un médico de menor escala que los médicos especialistas o subespecialistas. Bienvenido, senador, a tu programa y, por supuesto, deseoso de escuchar tu punto de vista. Muchas gracias. Bien contento de estar aquí y, sobre todo, el poder tratar el tema de los médicos generales, que ellos piensan, la gran mayoría, que son médicos olvidados y que los lugares en donde hay más trabajo, donde los sueldos son menos, son donde están ahí muchos de estos médicos. Para mí, si me están escuchando médicos generales, yo los felicito y los considero que son médicos más completos que cualquier especialista, y los culmino a los estudiantes de medicina que estudien bien, que se preparen, y es un orgullo ser un médico general, porque el médico general ve al ser humano como un todo y no lo ve en partes. Cualquier médico general en este país, para el sistema de salud mexicano, debería de ser un médico muy apreciado, muy querido y con un sueldo bastante digno, porque son los que sacan el trabajo médico, el mayor trabajo médico de este país. Eso lo saben todas las instituciones, lo saben los gobernantes, lo sabemos nosotros mismos los médicos, que son los médicos que reciben el golpe de todos los pacientes. Y ya los médicos especialistas o médicos que están ya al interior del hospital ya reciben a los pacientes, pero con más tranquilidad. Pero los médicos generales son los que sufren todo. Los médicos generales que están en hospitales públicos, que afortunadamente están ahí en hospitales públicos, los médicos del consultorio personal generales han perdido terreno y ahora los vemos más en las farmacias, en los consultorios de farmacia, o los vemos a veces como empleados de compañías aseguradoras médicas, o los vemos como empleados de Oxxos, lo cual no es indigno, pero es algo que debe alertarnos como sociedad, porque si son profesionistas tan apreciados históricamente,
No podemos darnos el lujo de no tenerlos en la consulta, no tenerlos revisándonos a nosotros los pacientes, que los necesitamos sin lugar a dudas. Ahí parece que hay una descoordinación coyuntural que se ha prolongado necesariamente. ¿Cuál es tu punto de vista, doctor y senador? Es una lástima que algunos médicos generales estén en esa situación. Primero, en hospitales a veces muy lejanos, que ahí son útiles, pero a veces nos los encontramos, como has dicho, en algunas compañías aseguradoras, en unas tiendas departamentales de prestigio o hasta en algunos Oxxos. ¿Por qué? Porque no hay cabida para ellos en los hospitales. El Seguro Social hace muchos años hizo una especialidad que se llama medicina familiar. Entonces, en el Seguro Social, para poder dar consulta tienes que ser médico familiar. Para eso también hay que pasar un examen a nivel nacional y hacer una tramitología muy grande. Entonces creo yo que el médico general, dada la tendencia que hay de que pues todos los médicos generales hoy en día quieren ser especialistas. Y no está mal. Pero ¿quién va a sacar el trabajo de la consulta, el trabajo de primer nivel de atención? No lo va a sacar el cardiólogo, el neumólogo, el urólogo, tiene que ser el médico general. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues hay que darle su espacio, su lugar y un sueldo digno. Efectivamente. Sin embargo, este momento que estamos viviendo ya hace algunos años nos lleva a que el médico general no encuentra espacios. Luego pensaríamos que debería ir a la especialidad, pero la especialidad no admite a todos los que aspiran. Hay un filtro que es un examen a nivel nacional, a nivel sistema nacional, del cual nos gustaría escuchar de ti este examen, cómo funciona, cómo ha funcionado y en qué momento se encuentra. Sí. Nosotros presentamos en los años 70 y 80, 79, 80 el examen para la residencia. Había sedes en diferentes ciudades del país, en lugares bastante grandes porque había un universo ahí de entre cerca de 100,000 estudiantes que presentaban para solo aceptar 1,000. Ni más ni menos. Ni más ni menos, 1,000. Y después de pasar había que hacer entrevistas y buscar el hospital que se adaptara a tu especialidad, que hubiera esa especialidad en el hospital. Y pues después, como los médicos tenían un gran deseo de ser especialistas y aquel que pasaba el examen de residencia, pues era un gran logro. No importaban las guardias o lo que pagaran, lo que interesaba era que ya voy a ser especialista. Entonces, desde ahí a hoy no ha cambiado mucho. Inclusive se han agregado más requisitos, hay menos lugares. Mayor número de aspirantes, hemos crecido como población, sí. Se han abierto universidades, espacios para la carrera de medicina que en el pasado no era tan abierta la oferta para estudiar medicina. Entonces tenemos más médicos generales por número. Por número, sí. Pero hoy para hacer la especialidad se requiere primero ser médico general, cirujano, partero, con su cédula profesional y tener todos los demás documentos generales que ya todos conocemos, acta de nacimiento, cura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tienes que tener tu cédula profesional, tu título debidamente registrado, inscribirte al examen, pagar una cantidad que no es ya algo simbólico, es algo ya que cuesta. Y los aspirantes son muchos. Entonces, es lo mismo. Los espacios son pocos, los médicos especialistas que salen son pocos y por eso es que hay una gran carencia de médicos especialistas que no se pueden cubrir. Por ejemplo, yo trabajo en el Hospital de Alta Especialidad en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que es un hospital regional, y solamente tiene el 40% de las plazas para médicos especialistas porque no hay médicos especialistas. Inclusive el hospital vienen médicos del estado de Nuevo León que tienen la especialidad y vienen a trabajar a Ciudad Victoria. Tenemos y médicos de otros estados porque no se cubre la plantilla laboral.
porque no hay especialistas. Ya no se diga lo que se está analizando recurrentemente de la falta de médicos especialistas en lugares remotos. No, estamos hablando de capitales importantes, de ciudades importantes, de hospitales regionales donde no está cubierto el número de plazas de especialistas donde médicos. Se supone que no debería de haber falta de especialistas porque es un hospital de tercer nivel. Entonces, senador, tenemos algo muy interesante, incluso paradójico. Tenemos un número importante de médicos cirujanos, parteros, médicos generales, así llamados. La denominación depende de la universidad y cómo esté registrado el programa de estudios de su universidad. Médicos generales, voy a decir, sin ser peyorativo. Tenemos un número importante que no están empleados, que no tienen plaza en los hospitales públicos generalmente, o cuando menos no encuentra todos los espacios. Son esos médicos ocupados en actividades que no necesariamente conexas a la medicina, en algunos casos, pero estos médicos no pueden entrar, porque no es automático, tienen que pasar por un filtro, a la preparación para la residencia, porque hay un examen en su sistema, y una vez que egresan, tenemos pocos médicos especialistas. En medio de todo esto, claro que es un problema de los propios médicos, pero la población no tiene médicos generales suficientes en los hospitales y las clínicas por la falta de plazas y capacidades, pero tampoco tenemos médicos especialistas. ¿Qué hay ahí, doctor? ¿Qué pasa? Una vez que los especialistas con mucho sacrificio terminan su carrera, se tienen que pertenecer a un colegio médico de la especialidad de cirugía, de urología, de neurocirugía, etcétera, etcétera. Hasta donde yo sé existen 47 colegios. Ellos les ponen ciertos requisitos pues para calificarlos si son aptos para poder ejercer su especialidad. Y ahí es otro problema, porque pues hay que pagar una cuota muy alta a una institución que regula a esos colegios médicos que cubren pues la idoneidad que tienen todo para poder certificar a esos médicos. Entonces, esa institución federal del CONASEM cobra cuotas hasta más de 30,000 pesos por certificar a un médico cada 5 años. Entonces, aparte, muchos otros requisitos. Entonces, eso también es un obstáculo para que los médicos, una vez terminando la especialidad, puedan ejercer su profesión. Y cada 5 años tienen que hacer toda esa tramitología y pagar nuevamente, si no es esa cantidad, una cantidad mayor para que les permitan ejercer su profesión. Doctor Faustino, nos estás diciendo que el médico especialista tiene que certificarse y cada 5 años recertificarse, pagar su certificación y pagar su recertificación. Entonces se convierte en un tema quizá de especulación comercial, o cuando menos está un ingrediente así. Es un tema a revisar y creo que se ha revisado desde hace algunos años sin que hayamos podido todavía encontrar una solución en este tema. Por la importancia que el tema representa en sí mismo y porque repercute en el paciente, en la población, que curioso, como decíamos, no tienen los suficientes médicos especialistas. Los médicos generales han tenido esa baja de nivel que no puedo menos que no compartir. Tenemos que reivindicar a los médicos generales, ¿estarás de acuerdo? Sin embargo, tenemos un problema, cuando menos uno de tantos problemas, por lo cual no tenemos suficientes especialistas médicos. Así que por la importancia que esto radica, te pediría que nos quedemos para, en un segundo bloque, dado el formato del programa, podamos comentar este y otros temas aquí en el programa El Tintero. Les pido que se queden con nosotros, vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de este importante tema. El déficit de médicos especialistas, que como hemos podido ver tiene elementos fundamentales. Quédese con nosotros, regresamos. Estamos de regreso en su programa En el Tintero. Estamos hablando con el senador Faustino López Vargas, médico, senador de la República, integrante del partido Morena.
integrante de la Comisión de Salud, entre otras comisiones, para el caso que nos ocupa. Y antes del corte estábamos hablando del tema del tránsito de ser médico general a la especialización. Nos decías, senador, que el tránsito es, primero que nada, cursar la residencia, pasar el examen, cursar la residencia, que puede ser 3 o 4 años, dependiendo. Quizá después de ahí ir a la subespecialidad o al mismo tiempo ir a la subespecialidad. Cuando los médicos terminan, los médicos especialistas, los futuros médicos, mujeres y hombres, tienen que hacer un examen ante el centro de enseñanza, que son hospitales públicos, instituciones de salud públicas. Tienen que presentar un examen ante la universidad que le está validando sus estudios, un examen profesional, incluso presentar una investigación de todo el desarrollo de su estancia en la residencia. Y después de acreditar esto, no son todavía especialistas, porque existe en el artículo 81 de la Ley General de Salud 81, existe una disposición que se reforma en el año de 2011. Esta disposición establece que el Comité Normativo de Consejos de Especialidades Médicas, que es un organismo auxiliar de la administración pública, porque así lo dice la ley, esto es muy curioso, porque es una asociación civil. Esto es un ente privado, que desde el punto de vista de los fines de una asociación civil no debería tener fines de lucro. Si tú y yo hacemos una asociación civil con quien nos haga favor de acompañar para la investigación, para la docencia, para la cultura, nuestros fines no son lucrativos. Son ciertamente fines para estas cuestiones. Sin embargo, la ley dice que este ente, CONASEM, este consejo, tendrá que emitir opinión favorable a la SEP para que el médico que ya fue certificado por las universidades públicas y por los centros de salud federales o estatales puedan darle la cédula de especialista médico. Esto parece ser una anomalía, senador. ¿Cuál es tu experiencia y punto de vista? Pues yo creo que no es lo correcto. Yo creo que, ya se presentó una iniciativa por parte de algunos compañeros, creo que el año pasado, no tengo la fecha exacta, en donde se debe desechar la CONASEM, que no debe, ese organismo civil o asociación civil no debe de certificar a los médicos especialistas. Quien debe de certificar o dar la cédula de especialista debe ser la Dirección General de Profesiones, que es lo que debe ser, dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Es una iniciativa aprobada aquí en este Senado y que se mandó al Congreso de la Unión y todavía allá está en trámites, pero creo que habría que empujar más y creo que liberaríamos de muchos trámites y muchos gastos a los médicos, especialistas o subespecialistas, que pues siendo la salud prioritaria en México, pues no debería de estar sometido pues a tanto trámite y sobre todo a pagos de recertificaciones, etcétera, cursos y demás. Existen colegios médicos en las ciudades, por ejemplo en Victoria, en Tampico, existen colegios médicos de los mismos especialistas. Ellos hacen sus cursos, ellos mismos se preparan. Cuando hay cursos, simposios nacionales o internacionales donde vienen gentes de otros países a intercambiar conocimiento, yo creo que en donde no se paga un centavo, yo creo que ahí esos cursos deberían ser tomados en cuenta por la Secretaría de Educación Pública y la Dirección de Profesiones, y eso debería ser la recertificación de los médicos especialistas y subespecialistas. Yo he acudido a cursos de urgencias en México, nacionales e internacionales, y solamente pago mi hotel, solamente pago mi comida, pero no tengo que pagar. Y es el real intercambio de conocimientos. Lo que tú estás diciendo es lo que esperaríamos de una necesaria colegiación en una rama tan importante como es la salud,
que los médicos, como es tu caso, un médico con 40 o más años de experiencia en diversas instituciones de salud pública, donde además has atendido a las personas que no tienen los recursos económicos y a que acuden a los centros de salud pública y que comparten sus experiencias con nuevos médicos o comparten con otros médicos de otras especialidades, etcétera. Y ese curso en sí mismo, dada una temática, debería ser importante para tomar en cuenta la actualización del médico. Pero como hoy suceden las cosas, no es así. Y en esto quiero ser enfático. Como hoy sucede, tú decías, quien da la cédula profesional es la Dirección General de Profesiones, y es así. Esta Dirección General dependiente de la Secretaría de Educación Pública es la que otorga las cédulas de especialistas médicos. Pero, digamos, la anomalía es que en la Ley General de Salud dice que será con la opinión, y las interpretaciones se han ido al exceso de que la opinión no es opinión, sino es una condición, y si no tienen la certificación de esta asociación civil, no les expiden cédula. Entonces tenemos especialistas que pudieron haber terminado su programa gubernamental, universitario, y no poder ejercer la especialidad, y durar 3, 4, 5, 6, 10 años o toda su vida sin poder ejercer como especialistas. El gobierno ya invirtió en ellos, ya operaron, ya atendieron en un hospital público a un paciente, pero una asociación civil se le sobrepone al Estado. Y para recertificar lo que nos decías hace un momento, tendría que ser validados los cursos o reconocidos los cursos de recertificación por esos consejos y este consejo unificador, esta asociación civil. En eso es lo que tú nos decías hace un momento, ¿no es así, doctor? Así es. Yo creo que deberíamos de hacer exhortos a donde está esta iniciativa, se puede decir, Cámara de Diputados, atorada, para ver que ya le den salida, porque es muy importante. El gobierno actual está invitando a médicos cubanos a venir a ayudarnos acá por la escasez de médicos. Yo no estoy en contra, porque, bueno, se ayudan y nos ayudamos, pero pues hay también lugares en donde muchos médicos mexicanos no quieren ir por la delincuencia organizada. Te digo, yo fui supervisor del primer nivel de atención en Tamaulipas. Tamaulipas cuenta con 305, 306 centros de salud, y cuando me di a la tarea de supervisarlos para certificarlos también, pues muchos de ellos estaban ocupados por los delincuentes y pues ahí no había manera de poder entrar. También, pues no sé cómo describirlo, pero hubo en un municipio de Abasolo, Jiménez, en Tamaulipas, que a una doctora pues la secuestraron, la decapitaron, a otra en Ciudad Victoria y en fin a varios médicos. Entonces, a esos lugares nadie quiere ir. Doctor, antes de acercarnos a las conclusiones de este importante tema inacabado, cuando menos en análisis que tiene muchas aristas, has tocado el tema de los médicos especialistas cubanos, que fueron invitados en un acuerdo del presidente Díaz-Canet con el presidente López Obrador a venir a hacer servicios complementarios a nuestro país. Se ha politizado el tema sin duda, pero vamos a tratar de quitarle el elemento político, y son médicos que vienen a complementar nuestro déficit, vienen a apoyar desde el punto de vista de su especialidad. Sin embargo, hay un tema que no debemos de perder de vista y que no lo he visto suficientemente analizado por los foros de análisis. Los médicos cubanos no requieren ser certificados por el CONASEM. Entonces estamos entrando en un tema de discriminación a nuestros médicos nacionales. Entonces, o a los médicos cubanos, es una ironía, les pedimos ser certificados, por supuesto que no, o a los médicos mexicanos le quitamos la certificación, porque la certificación ya está en sí misma, porque el Estado, las universidades, los centros hospitalarios, ya, las autoridades ya dijeron que sí, y ahora una asociación civil dice que no, pero no tiene competencia respecto a los médicos cubanos. ¿Hay un elemento de discriminación en esto, doctor? Pues los médicos que nos vienen a ayudar, cubanos, no son una mayoría, ¿verdad? De cierta 500 manera médicos vienen
Pues creo yo que son especialistas con los que no contamos, creo yo, y de hecho así es. Ginecólogos tenemos muchos, traumatólogos tenemos muchos, pero en otras áreas sí nos hacen falta especialistas, y yo creo que los médicos cubanos, que son muy buenos, porque nosotros en algunos hospitales hemos trabajado con médicos cubanos y son excelentes profesionistas, pero no sé qué convenios haya o cuáles sean las condiciones en las que vengan, que no tienen que pasar estas certificaciones o recertificaciones, porque si tú vas a Estados Unidos o ya eres médico en Estados Unidos, y si vas a otro estado tienes que presentar un examen y te tienen que recertificar si vas de un estado a otro. Si por ejemplo yo voy a Texas, al estado de Texas, a querer ejercer mi profesión, me tienen que aplicar un examen. Si lo paso, no hay problema, pero si no lo paso, tengo que hacer algunos cursos, etcétera, etcétera, y tengo que pasar por varios filtros. Entonces, todos los extranjeros en Estados Unidos tienen que pasar todos esos filtros. Entonces, nosotros somos muy benevolentes. Si es que estos médicos no cubren los requisitos para ejercer la profesión aquí en nuestro país. Sí. Entonces, yo creo que deberían de hacerlo, puesto que a nosotros que somos de aquí no lo piden, pues deberían de pedírselos a ellos, ¿verdad? Para también que la ciudadanía, si no conoce de los médicos cubanos, la ciudadanía que va a ser atendida por esos doctores tenga la confianza de que pues ya pasaron un examen aquí en México y que están aptos para poder trabajar en las diferentes instituciones nuestras. Pero doctor Faustino y senador de la República, ese examen tendría que ser a cargo de los programas del Estado, como sucede en Estados Unidos. A nivel estatal, los estados tienen sus regulaciones y aplican sus test, su actualización. Se cercioran que tú, médico mexicano, tengas cuando menos los mismos estándares, y hay un programa de homologación. No entra un ente privado a poner una condición. Aquí lo que sucede en nuestro sistema es que un ente, desde 2011, y soy enfático en ello, se incorpora un ente privado para sobreponerse al Estado. Ya lo hemos dicho hace un momento, y como tú bien has dicho, es algo que ha salido de la discusión. No estamos en contra. Está detenido quizá el proceso y tendremos que darle cuenta a la sociedad más que otra cosa por ese déficit, porque quisiera preguntarte una cuestión. El especialista médico, además de su consulta, tiene, y a manera de conclusión, pública, quizá en un hospital, tiene la consulta privada. Y yo vi un especialista, decía, ya no vamos a ver el médico general, sino vamos al especialista y nos cobra en estándar promedio 1,000 pesos, que no tenemos. Es una cuestión verdaderamente contradictoria. ¿Cuál será tu conclusión en 2 minutos, senador? Pues yo creo que todos los médicos mexicanos, y en especial los médicos generales, que hicieron un gran esfuerzo por estudiar, el gobierno mexicano debe dar todas las facilidades para que estos médicos puedan hacer sus especialidades, y que las certificaciones y recertificaciones, el Estado sea el que sea el órgano rector, la Dirección General de Profesiones, como siempre lo ha sido. Y en cuanto a los exámenes para realizar la especialidad, creo que debería de ampliarse el universo de médicos, o bien hacer lo que se hizo con las escuelas, que ya no se rechacen niños, que ya no se rechacen doctores, que los prepare bien el Estado, para que la ciudadanía tenga buenos servicios de calidad. Pues bueno, ante ese déficit creo que la propuesta es digna de ponerse en la mesa. Sí, sobre todo porque necesitamos médicos en general y médicos especialistas. Sí, y sostenemos que los médicos generales son los mejores médicos, y la ciudadanía debe de tenerles confianza, porque son los médicos más humanistas y ven al paciente como un todo. Y como paciente coincido en ello. Y te agradezco, senador Faustino, doctor, que hayas estado con nosotros. Para mí ha sido un placer, y espero que para nuestro auditorio también así sea, el haber podido conversar no solo con un político, con un senador de la República responsable en sus actuaciones legislativas,
sino acaso más con un médico que ha estado con ustedes, con los pacientes por más de 40 años y hoy nos comparte su punto de vista en ello. Gracias por haber estado con nosotros en su programa En el Tintero. Los esperamos para la próxima edición. Buenas noches. El canal del Congreso presentó